buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE, Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es tópicos de la PTU. Para el desarrollo de este tema, contamos con la participación del maestro Miguel Ángel Díaz Pérez. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy? Gra- Gracias a Dios, bien, Alicia, muy buenas tardes a todos ustedes, al igual que todos ustedes, sufriendo con calores insoportables, pero no hay nada que un buen whisky en las rocas nos pueda refrescar, tanto por dentro, por fuera, y estar aquí feliz de compartir una vez más estos foros Jofide que no dejan de ser trascendentales, Alicia. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues mira, el tema que vamos a revisar hoy es justamente los tópicos de la PTU. Y bueno, pues mira, antes de que empecemos con nuestra agenda, porque aquí traemos algunos tópicos específicos que vamos a comentar, ¿qué te parece que nos comentes tú cómo vives este tema de la PTU ya tan cercana para pagar, pues en las empresas que tú asesoras? ¿Cómo lo vives? Si nos puedes comentar algo al respecto, Miguel Ángel. Muchísimo gusto, Alicia. Yo creo que es un poquito antagónico y voy a explicar por qué. Porque como firma atendemos a diferentes sectores económicos y dentro de esos sectores económicos hay actividades que han generado una derrama de utilidad muy importante. La industria farmacéutica es una de ellas. La industria de la construcción, a pesar de todo lo que se está viviendo, también se estuvo generando bastantes utilidades. Sin embargo, tenemos otro sector como actividad económica, como es hotelería, restaurantes, y pues no, afortunadamente algunos de ellos pudieron sobrevivir a todo lo que fue esto que conocemos como pandemia, que para efectos oficiales es una situación de fuerza mayor y que técnicamente ha repercutido en todo tipo de negociación para lo que puede ser el pago de utilidades a los trabajadores. Por esto digo que es muy antagónico, porque habrá muchos colegas y amigos que digan, pues cuáles utilidades, ¿no? Si apenas llegamos a sobrevivir, ¿cómo crees que vamos a tener utilidades? Pero hay otros sectores que sin duda lo están dando. Y como práctica profesional, estoy en esos dos polos opuestos, en donde se genera una buena utilidad y en empresas que de plano es el segundo año que no podemos decir que hay buenos resultados para la misma. Es más o menos lo que yo he visto en mi práctica profesional, Alicia. Oye, Miguel Ángel, y justamente por tratarse de una pandemia, ¿no hay algo que exima del pago de la PTU o algo por el estilo? Mira, yo sería feliz de la vida porque a pesar de que somos un despacho de contadores, no puedo decir que nos fue mal. No nos ha ido mejor que otros años, pero ojalá hubiera algo para no pagar PTU. Pero creo que vale la pena recordar, Alicia, que esto es un derecho constitucional y que somos de los pocos países en el mundo que aparte de pagarles un salario, aparte de reconocerles su esfuerzo con premios de productividad, etcétera, llega el momento de que si hay utilidades que sirvieron de base para pagar ICR, segurísimo que va a existir utilidad para repartirla entre los trabajadores, lo cual obviamente, al ser un derecho constitucional, mi estimada Alicia, no hay una regla de excepción, simplemente es si tuviste que pagar ICR y hay utilidad fiscal, haciendo el cálculo obviamente con lo que son las deducciones que tenemos por salarios, recordando que ingresos exentos no me generan deducción autorizada, que es lo único que hay que cuidar en el reparto de la base de PTU. Pues yo siempre he dicho, el que tenga base para ICR, lo más seguro que va a tener base para PTU, Alicia. No existe ningún beneficio para los patrones para que se eximan de la obligación de participarle a los trabajadores
de las utilidades que haya obtenido la empresa. Por derecho constitucional, ¿verdad? Es por derecho constitucional, difícilmente se los iban a quitar. Quizá, y no sé si lo traigas ahorita ahora sí que en la agenda, platicar un poquito de la reforma laboral, que es lo único que pudiera obviamente platicarse, entre comillas, como novedoso para pues cálculo y pago de PTU. Sí, muy bien. Bueno, mira, realmente quisiéramos empezar con la parte de la PTU, prestación o derecho, ya nos estás comentando ahorita que es Es un un derecho, derecho. es Muy bien, correcto. muy bien. Oye, Miguel Ángel, ¿y qué pasa? Porque, bueno, bien tú comentaste que en los despachos, bueno, afortunadamente muchos, pues sí subsistieron, ¿no? Hablemos específicamente de las SC, ¿sí? ¿Hacen la distribución igual que una persona moral también, pero sociedad anónima? Amiga, si quieres, mándame los resultados de COFIDE, te los reviso y si puedo bajarla, la bajo con mucho gusto. No, ya es tarde, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo que ya es tarde, pero Ya es algo se puede tarde, eso hacer me lo en la hubieras vida. ofrecido en diciembre, ahorita, pero mira, pues bueno, se Tienes agradece la toda la intervención. razón. Se Es que agradece. recuerden, Digo, caballeros y amigos, que COFIDE es sociedad civil, Corporativo DG, sociedad civil, Ateneo Fiscal, sociedad civil, que son figuras jurídicas, obviamente, de un servidor, estas dos últimas. Mi estimada Alicia, no hay cambio alguno. ¿Qué es lo que nosotros cuidamos como sociedad civil? Que la determinación de la base del impuesto sobre la renta no jugamos con lo devengado, jugamos con lo efectivamente cobrado. Creo que ese es uno de los puntos más importantes que hay que cuidar, que hace la gran diferencia con todas las demás personas morales. Pero en cuanto al procedimiento de cálculo y pago de PTU, sigue siendo exactamente lo mismo. El hecho de que tú tengas una utilidad fiscal que le vas obviamente a repercutir lo que no pudiste deducir por los ingresos exentos y que técnicamente lo tengas que repartir, adelante. ¿Dónde viene quizá otro de los cambios más importantes? Cuando nosotros tenemos antecedentes a través de las diferentes circulares de la Comisión Nacional Mixta de PTU, se establece desde el año 1985, que es la tercera Comisión Nacional Mixta de PTU, que cuando se genera obviamente un reparto de utilidades, cuando lo que tu trabajo se genera por el esfuerzo que tú realizas, ahí es cuando nosotros tenemos que decir, a lo mejor COFIDE no aplica como en sociedades civiles, como despachos. Tenemos un tope para pago de PTU de un mes del salario del trabajador, antes de la reforma laboral publicada el 23 de abril del año próximo pasado. Entonces, sociedad civil, sociedad mercantil. Para efectos prácticos, los dos somos contribuyentes del impuesto sobre la renta, personas morales, título segundo. Y nosotros calculamos las mismas reglas para el reparto con el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta. muy bien, entonces no hay Ok. nada que hacer. No, amiga, lamento decirte que para este año, ahí en octubre, a ver si nos vamos a comer, a desayunar y vemos la estrategia para no pagar tanto PTU. Muy bien. Bueno, pues aquí lo voy a poner en mi agenda. Adelante, amiga. Será Muy un bien. placer. Oye, ¿nos podrías comentar al respecto de cuáles son las principales obligaciones laborales en materia, por favor, Miguel Ángel? Ok. Mira, yo creo que la principal obligación en materia nace a los 10 días naturales siguientes de cuando tú presentas la declaración anual como persona moral o como persona física como patrón. ¿Por qué digo que es la principal? Porque normalmente siempre le dejamos al contador que haga todo el proyecto de reparto. Y yo creo que lo primero que debemos cuidar es cómo integrar y cómo se deja implementada la comisión mixta de PTU.
porque técnicamente la comisión mixta de PTU es la que tiene que hacer el proyecto de reparto. Es obviamente quien solicita a la empresa toda la información necesaria para efectos de poder presentar el cálculo de PTU y en caso de no haber objeciones, entonces sí, levantar el acta final de la comisión mixta de PTU y técnicamente proceder al pago. Por eso para mí las principales obligaciones laborales es integrar y dejar instalada la comisión mixta de PTU, que la comisión mixta es la obligada a hacer el proyecto de reparto. Una vez que no haya objeciones a ese proyecto de reparto, levantar el acta final para que entonces sí el patrón proceda al pago de PTU. Como obligación laboral, este año es atípico. Este año es atípico por la reforma que vivimos en el mes de abril del año pasado, por el gran cambio de lo que era catalogado outsourcing y hoy le llamamos servicio especializado. Para los que hoy nos hacen el favor de acompañar, les exhorto que cuiden con mucho cuidado y detalle qué pasó del día 1 de enero al día 23 de abril y después del 23 de abril al 31 de julio, que fue el plazo máximo para cuando los trabajadores que estaban a través del outsourcing regresaran nuevamente a la empresa. ¿Por qué comento esto, Alicia? Porque el proyecto de reparto, aunque tú no hayas estado todo el año y estabas con una empresa catalogada outsourcing, vale la pena recordar que hay antecedentes del Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, hoy extinta por nombre, donde tú como empresa catalogada outsourcing eres obligada a pagarle la PTU. Entonces, creo que dentro de las principales obligaciones para trabajadores que estuvieron prestando el servicio a un outsourcing, que ahora ya están en sus empresas, creo que para mí va a ser el segundo concepto laboral que hay que cuidar con lujo de detalle. El tercer concepto como principio laboral, creo que para todos nosotros que no estamos en la outsourciada, que no estamos en la prestación de servicios especializados, no deja de ser un nuevo procedimiento. Tuvimos una modificación al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, que ahora para el pago de la PTU del año 2021 tenemos que tener dos umbrales para ver cuál le beneficia más al trabajador. O el promedio de la PTU cobrada en los 3 últimos años, o el importe equivalente a 3 meses de su salario. Esto sí, para todos los que nos dan la oportunidad de escucharnos y vernos el día de hoy, creo que va a ser trascendental que lo cuidemos para efectos de obviamente el pago de la PTU. Porque podrá haber una PTU de 100, pero por la nueva limitante laboral, y reitero, artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, a lo mejor yo no estoy obligado a repartir los 100, a lo mejor nada más estoy obligado a repartir 90. Por eso, dentro de las mejoras a las normas de información financiera, ya se le da ese reconocimiento en la NIF de 3 a lo que puede pasar en obligaciones laborales. Y el último, Alicia, como concepto laboral. Si bien es cierto que hablamos que es un derecho constitucional, que obviamente la comisión mixta de PTU la que tiene que hacer toda esta chamba, lo más importante, nosotros al momento de pagarle la PTU, como contadores, lo más común que hacemos es que la PTU no cobrada de 2020 la sumamos a 2021
Y yo he tratado de decirle a colegas y amigos, cuidado, porque tenemos un mandato expreso en el 516 de la Ley Federal del Trabajo, los plazos de prescripción y la prescripción del derecho para cobrar la PTU es de 1 año. Entonces, si hay un trabajador que apenas se va a enterar en el curso de COFIDE, así lo espero, él podrá decir antes del 31 de mayo, me debes mi PTU porque el plazo de prescripción es 1 año. Y reconozco, Alicia, que como práctica profesional, de profesión, soy licenciado en contaduría, la que no cobró en 2020, la subimos en 2021. Pero, ¿qué pasa si el trabajador llega el último día que no ha prescrito su derecho y te la cobra? Tienes la obligación de pagarle la PTU que ya sumaste, obviamente, a lo que es una PTU del año 2021. Para mí son los 4 conceptos básicos y principales que hay que cuidar en materia laboral. Oye, Miguel Ángel, entonces, en este mismo ejemplo que tú comentas, la PTU de 2020 tendríamos que esperarnos hasta la PTU de 2022. Es correcto, Alicia. Déjame comentarlo, Alicia, para todos los que nos están viendo y escuchando. En el curso voy a dar el fundamento legal porque es una tesis, obviamente ya aislada en materia, para que cuidemos obviamente el proceder. Me queda claro que la misma autoridad llamada SAT es la que nos dice lo que no se cobró en el 2020, súmala al 2021. Yo creo que vale la pena cuidar el concepto que acabo de decir. Qué interesante. Bueno, pues ahí ya tenemos, tan solo por eso vale la pena asistir al curso, Miguel Ay, Ángel. no, amiga, ¿qué te crees? En el curso traigo un ejemplo de cómo se integra y cómo se queda instalada la comisión mixta de PTU. Traigo Ah, 2 ejemplos. Un ejemplo muy didáctico de cómo lo hacíamos antes de la reforma 2021. Y un ejemplo con reforma 2021 con trabajador sindicalizado, no sindicalizado, por las reglas del juego para la PTU. Al menos, si no aprenden algo, se van a divertir el día del curso. Eso sí lo garantizo. ya con eso vale la pena. Muy bien. Claro. Oye, Miguel Ángel, bueno, mira, vamos a empezar por las preguntas que ya tenemos aquí de nuestro auditorio, ¿te parece? Adelante. Carlos nos comenta, caso específico, ¿hay argumento para pagar la PTU a distancia? Es decir, este trabajador renunció, ya no radica en la Ciudad de México y solicita se le transfiera su PTU sin venir personalmente a recibirla y firmar su recibo de nómina. Mira, yo considero que como derecho no se lo pueden quitar. Que él lo esté solicitando porque ya no tiene lugar de residencia de donde está la empresa y obviamente la empresa le dice, lo lamento, tienes que venir a firmarme el recibo de nómina, totalmente válido. Pero que exista un fundamento legal que avale el que yo no deba pagarle porque está él fuera y no venga a cobrarlo, tampoco existe. Considero que la empresa, y le reitero a Carlos, si Carlos, tú dices, ¿qué crees? Yo con mucho gusto te hago la transferencia, pero tienes que venir aquí porque me tienes que firmar el recibo de PTU para que yo el día de mañana pueda demostrar que tú estuviste, obviamente de acuerdo con lo que yo te pagué, ¿de acuerdo? Pero un fundamento legal que exista, que te lo pague, aunque no vengas, no existe en la ley federal del trabajo. Pues que se venga desde Monterrey, desde Tijuana a firmarlo, ¿no? Pues mira, yo creo que a lo mejor el boleto de avión o el del camión va a ser mucho más a la PTU que va a cobrar. Por eso Debería está, de, para que esté justificado, ¿no? pues claro, ¿no? La otra es también, Carlos, a lo mejor la empresa ya tenía implementado el subir a una nube, a un kiosco, los FDI y que el trabajador obviamente lo baje. A lo mejor por la certificación que utilizamos a través del correo electrónico, lo puedes validar, pero ahí sí, Carlos, no sé cómo esté la empresa, ¿de acuerdo? Este último comentario, Carlos, es obviamente con un solo objetivo.
No quitarle el derecho que es constitucional. Pero si la regla del juego es que tienes que venir, pues ni modo, tienes que venir, tú no te estás negando. Pero si la empresa ya tenía implementado entregar los FDI de nómina a través de una nube, a través de un kiosco, a través de un correo electrónico, yo creo que eso el trabajador sí lo puede argumentar para que vía electrónica certifique él al momento de recibirlo que obviamente está de acuerdo con la PTU que le vas a transferir. Ese podría ser la excepción. Muy bien. Jonathan nos comenta, ¿qué pasa si una constructora presenta su anual y genera una utilidad, pero los trabajadores ya no están en el proyecto para poder repartir la utilidad? ¿Y cuál es la vigencia del trabajador de solicitar PTU? Correcto. No seas malita, recuérdame el nombre porque Jonathan. se lo... Jonathan. Jonathan, es muy común en este gran sector de la industria de la construcción tener trabajadores, obviamente, por plazos, obviamente, no definidos. Sabemos que tenemos una regla del juego para trabajadores eventuales con menos de 60 días para que no tenga derecho a PTU. Pero si hablas de un trabajador que estuvo en un proyecto, dejó de ir a trabajar contigo 3 meses, regresó con otro proyecto y técnicamente eran contratos por tiempo determinado, que sumándolo en el año te pueda dar más de 60 días, el derecho de PTU lo va a tener sin lugar a duda. El fundamento legal que me estás pidiendo es el 516. El derecho prescribe a un año del trabajador. Si el trabajador en un año, cuando nace el derecho a cobrarlo, y el derecho a cobrarlo es obviamente el término general 60 días después de que se presentó la declaración anual, pues mi buen amigo, ya después de eso, él no te podrá exigir absolutamente nada. ¿De acuerdo? El derecho prescribe un año. No hablamos de fechas de abril, mayo, junio por las fechas de presentación de declaraciones, son los 60 días después para que obviamente procedas a iniciar el cómputo de plazo para la prescripción de un año. Es muy común, Jonathan, que decimos, se debió haberse presentado el 31 de marzo, pues el 31 de mayo tienes que pagar la PTU. Pues sí, pero a lo mejor lo presentaron el 15 de marzo la declaración, pues el 15 de mayo, y por eso hablo de los 60 días, Jonathan. ¿Sale? Gracias, Jonathan. Regreso contigo, Alicia. Gracias. Araceli Sánchez nos comenta, si el cálculo del promedio de la PTU y el tope de 3 meses está por abajo del cálculo real de la PTU, ¿qué se puede hacer para que se pague todo como PTU sin que integre para el IMSS? Híjole, bella dama, no vas a poder hacer nada. La verdad, creo que debo reconocer a la empresa que quiere hacer esto, porque me queda muy claro que quieren pagarle toda la PTU, cuando obviamente los umbrales del promedio de los 3 últimos años o el promedio de los, perdón, o el importe de los 3 meses es menor a la PTU. Si tú pagas toda la PTU y técnicamente existe esa limitante ya en materia laboral, el excedente corres el riesgo de que el Seguro Social te lo integre, aunque tú le llames PTU, pero la PTU ya tiene topes. Entonces, a lo mejor lo más sano es topo el pago de la PTU a lo que más le convenga al trabajador, o el promedio de los 3 últimos años, o el importe de 3 meses. Y el diferencial se lo doy por un bono anual de productividad, aunque ese te va obviamente a generar también, pues el impuesto sobre la renta, te va a generar también la integración de PTU. Creo que hasta el día de hoy no existe disposición alguna que te permita como buen patrón pagar la PTU que le corresponde sin hacer caso a los umbrales. Creo que ahí Seguro Social, obviamente Infonavit, no lo dudo que también Estado de México te va a decir, permíteme,
tenías que haber cuidado la famosa reforma laboral. Tú estás pagando más concepto de PTU para las tres instituciones, creo que puede tener su efecto tributario. Muy bien. Natalí nos comenta, ¿cuántos días son como mínimo para ser acreedor de PTU? Cuando es un contrato por tiempo indeterminado, con 2 días ya tienes derecho a PTU. Cuando es un contrato por obra o tiempo determinado, y el ejemplo es, tuve que sustituir a la asistente de dirección general por embarazo, ¿qué crees? Aunque sean menos de 60 días, también va a tener derecho a PTU. ¿Cuál es el único contrato que normalmente decimos que no le da derecho a PTU? El eventual. Mi estimado Naftalí, nosotros tenemos casos de la vida real en la hotelería, en épocas obviamente que se le llaman altas, la que estamos por vivir ahora en verano. Se les contrata a los chavos, a los animadores y a mucho personal por 1 mes y medio y se acabó. Ese tipo de contrato de eventuales son los que no tienen derecho a PTU, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que aquí, Naftalí, lo más importante es cuidar el contrato que le dieron a firmar al trabajador. Si fue por obra o tiempo determinado, creo que deben estar obligados, obviamente, al PTU. Si es un contrato por eventualidad, porque vas a cubrir nada más el evento, para mí los 60 días es lo que tienes que cuidar. Muchas gracias, Neftali. Regreso contigo, Alicia. Gracias. Si ya prescribió el plazo de reparto de PTU y nos pone 4 años, ¿cómo se cancela el saldo? ¿Se llevaría a otros ingresos? Mi estimado Jim Gallegos, trato de entender que obviamente ya prescribió y tú llevas 4 años en acreedores diversos del pago de PTU. Estoy entendiendo que hay un saldo en acreedores diversos de una PTU considerable, 10 pesos, que nadie se ha presentado a cobrarla y que cada año o cada 2 años ibas incrementándola a la base de reparto del ejercicio en materia. Si ese es el planteamiento como lo estoy entendiendo, mi buen amigo, lo que acabas de decir es lo correcto. La PTU, en estricto apego a la NIF V3, es un gasto. Al no estar ya obligado, obviamente, a repartirla, se te convierte en otro ingreso y técnicamente es un ingreso contable, no fiscal. Esto, como asiento contable, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy El bien. fundamento, la NIF V1, ajustes, reclasificaciones y correcciones en materia contable. Muy bien. Nos comenta Marcelo. En el caso de tener personal sindicalizado y no sindicalizado para efectos del tope, ¿se deberá considerar el del sindicalizado con el salario más alto incrementado en un 20%? ¿Esto por 3 meses? Esto Mar porque el tope para empleados considerando los 3 meses más altos, ¿cuál se toma? Con mucho gusto, Marcelo. Parece trabalenguas tu pregunta, pero la entendí muy bien, porque haz de cuenta que hay que hacer una pequeña separación en el planteamiento. Primero, la regla general. Cuando tenemos empresas con trabajador sindicalizado y no sindicalizado, debo cuidar siempre que el no sindicalizado no va a tener una participación mayor del 20% al ingreso del trabajador sindicalizado. Esa es la primera parte que hay que cuidar. Entonces nos vamos con ese ejemplo. Si yo tengo un trabajador sindicalizado que su tope es 100 y es el más alto, un 20% más de la PTU que va a recibir ese trabajador es lo que tiene derecho a recibir el trabajador no sindicalizado.
Por eso, Marcelo, te decía, creo que hay que dividirlo en dos el planteamiento. Primero, identificar quién es el trabajador sindicalizado de mayor ingreso y decir, sobre este trabajador, los no sindicalizados no pueden cobrar más de un 20% en la PTU, ¿de acuerdo? Pero es por ingreso, no es en el cobro, ¿de acuerdo? Ahí viene la separación. Si nosotros, mi estimado Marcelo, lo vemos como la segunda parte del planteamiento que yo traté de reestructurar a tu pregunta, lo primero que te exhorto es, cuando llegues a lo que es la aplicación del 50% por ingresos, empiézalo a topar con el 20%, para que desde ahí empieces a cuidar la regla laboral. Y en la PTU tiene que llevar la misma esencia. La PTU no puede ser mayor al 20% del que es el trabajador sindicalizado, ¿de acuerdo? Si lo cuidas de origen, Marcelo, creo que nunca vas a tener problema. ¿Qué va a suceder, Marcelo? Porque es parte de lo que puede suceder. Metemos obviamente los salarios de vengados de todos los trabajadores y técnicamente al no sindicalizado le va a tocar una PTU enorme, que cuando llegues a los umbrales de comparación, el de los 3 meses, el de, bueno, 3 meses de salarios, el promedio de los 3 últimos años, hay que le corresponda al trabajador sindicalizado un 20% más al no sindicalizado. Son las dos formas que considero prudentes para no darle un beneficio indebido a un trabajador no sindicalizado. Pero mi sugerencia, Marcelo, empiézalo a limitar desde el tope de los ingresos. ¿Sale? Muchas gracias, Marcelo. Regreso contigo, Alicia. Gracias. Adán Espino. PTU total a entregar 29,650. Promedio PTU últimos 3 años, Perdón, 16,363. Alicia, te oigo entrecortada. Te escuché entrecortada y como me está dando cifra, no escuché bien la cifra. Muy ¿Puedes bien. repetir, de favor? Sí, claro que sí. ¿Ahí ya me escuchas bien? Te escucho muy bien ahí. Adán Espino, PTU total a entregar 29,650. Promedio PTU último 3 años, 16,363. Salario 90 días, 69,300. Perdón, Alicia, otra vez te escuché entrecortada. Yo no tengo aquí alguna notificación, pero PTU total a pagar 29,650. Luego PTU de los viene 3 años, promedio de PTU los tres promedio de años, 3 años, ok, 16,363. ok. Salario Y 90 días, PTU, ajá, salario 90 días, 69,300. ok. Ahora sí, En este ¿cuál es ejercicio, la pregunta del buen Adán? En este ejercicio, todos los empleados muestran este comportamiento. ¿Les beneficia tomar como referencia los 90 días de salario para pagar el 100%? Totalmente de acuerdo. Esa es la esencia, obviamente, de la reforma laboral, que obviamente lo que más le convenga, y de acuerdo a los números, le conviene más el importe de los 90 días, como lo maneja obviamente Adán. ¿Cuál es el problema, Adán? Que tu PTU a repartir es menor. Tu PTU a repartir son 29,650. Aunque ellos tengan un promedio de 3 meses, ese es el umbral tope máximo. Para mí, Adán, tú tendrás que repartir 29,650. Es mayor al promedio de PTU que han recibido los trabajadores de 16,363, pero es menor al importe de los 90 veces el salario del trabajador. En conclusión, mi estimado Adán, a repartir los 29,650 pesos y creo que no debes de tener ningún problema. Adelante, Alicia. Muy bien. Socorro Martínez, ¿qué implica realizar un pago complemento de PTU?
ante las autoridades laborales y fiscales. Socorro es el nombre, ¿verdad? Socorro Martínez. Socorro, yo con mucho gusto te voy a dar mi opinión, pero necesito que me apoyes en lo siguiente. ¿De dónde se deriva ese pago complementario de PTU? Porque no es muy claro para mí el planteamiento. Si tú me dices que hicieron un pago complementario de PTU, puedo imaginarme que te llegó una auditoría por parte del SAT, te objetó algunas deducciones, se elevó el resultado fiscal, se elevó la PTU. Si ese fue el hecho, pues no vas a tener ningún problema con la autoridad porque emana de una revisión y nace un complemento de PTU. Pero si esto fuera, pues no tendría razón de ser la pregunta. Por eso, Soco, espero que me apoyes y me digas por qué se derivó el complemento de pago de PTU para no sesgar mi opinión. Muy bien, esperamos a que nos comente. Gracias, Alicia. Nos comenta Miguel, tu tocayo, por cierto. ¿Cuál es el criterio que se debe manejar contable y fiscalmente con la diferencia que queda de PTU, ya que esta es mayor a la que se pagaría considerando la PTU que más le haya convenido al trabajador de 3 meses o del promedio de la PTU de los 3 últimos años? Para no errar, ¿es López Pérez mi tocayo? No, nada más dice Miguel, yo creo que no. Es que por eso mejor no le digo, porque si es López Pérez, si es el maestro y tocayo, le daría obviamente otra respuesta. No es cierto. Tocayo, nada más quería saber si eras Miguel Ángel López Pérez, porque obviamente es que me ha compartido obviamente muchas enseñanzas y ha estado compartiendo varios cursos con un servidor. Tocayo Miguel, nuestra técnica contable a finales de diciembre, por ahí del 19-20 del 21, 19-20 de diciembre del 2021, se hace la modificación a la NIF de 3. O sea que ya tenemos fundamento legal para lo que te voy a platicar. Son las famosas mejoras a las normas de información financiera que sí repercuten en registro contable. ¿De acuerdo? Me quedó claro que tú tienes una PTU de 100, pero nada más vas a repartir 90. ¿Y los otros 10 qué voy a hacer? Porque ya no estoy obligado a repartirlo. Y nosotros, tocayo, tenemos que también reconocer que tenemos una NIF C9, porque nosotros debemos dejar provisionado el importe de PTU al 31 de diciembre. Si tú hiciste el cálculo correcto ahorita en marzo y no corregiste el registro contable de la balanza de cierre, pues entonces te va a dar esa diferencia que no sabes cómo cancelarla. Pero si en diciembre, con la modificación a la D3 y con C9, se debió haber quedado la PTU que tendrías que pagar y no debió haber existido diferencia. ¿De acuerdo? Lo quiero aclarar, tocayo, porque estoy convencido y yo soy obviamente alguien que año con año lo vengo diciendo. Aparece una reforma fiscal y ahí vamos todos a tomar reforma fiscal. Se les invita a actualizarse en normas de información financiera y la verdad entra por un lado, sale por el otro lado. Pero técnicamente, tocayo, no debió haber existido esta diferencia. Pero existe, porque normalmente el buen contador, hasta que está terminando el anual, es cuando está generando uno de los últimos asientos contables del cierre del ejercicio. Y técnicamente es válido pensar, yo determiné una PTU de 100, pero nada más voy a pagar 90 porque así está la regla del juego. Y los otros 10, pues los otros 10 estaban en un gasto. Pues obviamente cancélalo como otro ingreso, como ingreso contable no fiscal. Tocayo,
Yo soy enemigo que me estén manejando alguna aplicación contable a resultado de ejercicios anteriores, porque esto no debe modificarte el resultado de un ejercicio anterior. ¿De acuerdo? En estricto apego a la NIF C11, no creo que sea lo correcto. Conclusión. Si lo hicimos como debió ser, no debería existir diferencia. Tocayo, yo como asesor de las empresas que tuvieron PTU, duro y duro y duro, y tengo empresas que ahorita tienen esa situación. Ni modo, hay que corregirlo, se cancela la PTU que no voy a pagar contra otro ingreso en este ejercicio 2022. Muy Tocayo, bien. te exhorto obviamente a que le demos lectura a las famosas actualizaciones, que no deja de ser mejoras a las normas de información financiera de la NIF de 3. Es un poquito el soporte de todo lo que acabo de platicar. Regreso contigo, mi estimada Alicia. Gracias, Miguel Ángel. No, al Sandra nos contrario, pregunta, y seguramente ya quedó contestada la pregunta, ¿qué va a pasar con el excedente que no se va a pagar? Creo que ya queda cancelarlo. contestado. Ujú. En teoría, desde diciembre nos decían tienes que cuidar los topes, bla, 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 bla. No los cuidaste, ahorita lo vas a tener que cancelar con otro ingreso contable no fiscal en este ejercicio. Muy bien. Lourdes Cervantes, ¿qué pasa con los trabajadores que no laboraron el año completo en el 2021? ¿Cómo se determina su PTU a pagar? Con mucho gusto, Lourdes. El hecho de que no hayan laborado todo un ejercicio no es causa que exima al patrón pagar la PTU. El procedimiento es exactamente el mismo. ¿Cuántos días fueron laborados y cuánto fue el salario que devengó? Recuérdate, Lurdu, que nosotros normalmente sacamos factores por días laborados, factores por salario devengado, y así pagamos la PTU. Creo que vale la pena cuidar, y eso, Lulú, lo voy a ver en el curso, cómo se determinan esos factores para poder determinar la PTU. ¿De acuerdo? Eso Un motivo obviamente más para venir al curso, Miguel Ángel. es correcto, amiga. Así lo espero, que tengamos casa llena, porque es un curso muy entretenido, porque voy a ver aspectos contables, laborales, fiscales y algunas otras cosas más. Sí, y estarás de acuerdo que es un año atípico. Totalmente, amiga. Es un año atípico porque hoy tenemos, digamos, la novedad de que primero calculo la PTU como un derecho constitucional con un artículo 9 de la ley de renta. Sí, pero a lo mejor esa PTU que yo determiné, que ya fueron 2 o 3 preguntas, no es lo que voy a pagar, porque la reforma laboral, pues lamento decirlo, a los trabajadores les va a repercutir porque tienen ahora un umbral máximo y entonces va a haber PTU que no voy a pagar. Es correcto. Exacto. Y también es esa parte de que muchas empresas dejaron de ser outsourcing para pasar a hacer servicios especializados y pues eso también lo hace atípico el cálculo. Totalmente de acuerdo, amiga, como también a muchos trabajadores les va a repercutir porque ya estamos en el mes de declaración anual de personas físicas y el criterio de la autoridad es, tuviste 2 patrones en el año 2021. A mí me vale. Ni el patrón 1 ni el patrón 2 están obligados a haber hecho el cálculo anual. Entonces, se les tiene que avisar también a estos trabajadores que lo cuiden, porque el criterio del SAT es que deben presentar su declaración anual. Imagínate, No, está cañón, amiga. sin deberla ni temerla, nada más por estar en el outsourcing. Desafortunadamente sí, y ya pasaron a la empresa que realmente es donde está, ¿no? Así es. Muy bien. María de Jesús Astudillo. Para el cálculo, ¿considero el salario que tuvo el trabajador en el ejercicio 2021 o con el actual, ya que hay aumentos? No, María de Jesús, todo se hace con base en el año 2021. El hecho de que tú ya tengas aumentos salariales en 2022 y ahí si necesitas un contador actualizado en normas de información financiera, me pongo a tus órdenes.
porque es muy grato escuchar que una empresa aumente salarios en épocas difíciles, lo cual obviamente felicito. Todos los datos son con 2021. Son salarios devengados en 2021 y obviamente el 2022 servirá para la PTU de este año en curso. Muy bien. Lilia Juárez nos comenta, en la organización en la que laboró, pagaban un bono y adicional PTU. Nos cambiaron esta figura y ahora en fecha de pago de bonos pagan el concepto como bono PTU. Entendería que para no pagar de más. ¿Esto es correcto laboralmente? ¿Se puede establecer una estrategia de este tipo? Para mí no es correcto. No existe obviamente un concepto bono PTU que te lo vayan a conceder por el principio constitucional. Participarle a los trabajadores en las utilidades de las empresas tiene todas las reglas muy claras, tanto en Ley Federal de Trabajo, la tercera, quinta y sexta resolución de la Comisión Nacional Mixta de PTU, artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No existe un bono de PTU. ¿Que lo manejamos? Sí, también es bien común. Yo creo que si hay alternativas de cómo hacerlo y que no tenga implicaciones. Sé que no es un curso de estrategia fiscal y hagan lo que puedan para no pagar impuestos, pero lo voy a decir porque me lo preguntaron. Yo la diferencia la manejaría como préstamo a todos los trabajadores. Y si hay que hacer una adenda al contrato, se les dice que los trabajadores tendrán derecho hasta 3 meses de su salario como préstamo. Y nunca se lo cobran. Y hay que se queden deudores diversos. Y el trabajador va a tener el ingreso como préstamo, no como PTU, bono. Al ser un préstamo, no tiene ninguna repercusión en renta, en seguro, en Infonavit y en el impuesto estatal. Esa es una sugerencia como alternativa. ¿De acuerdo? Adelante, Alicia. Esto se va a poner diferente. Oye, eso está bien Imagínate, interesante. esto en curso. Para los que ya me conocen, saben que en curso no hay recibo de honorarios y si puedo decirles cómo se hace, adelante, ¿no? Muy bien. Adelante, Alicia. Está interesante este No, se planteamiento está que estás padre. diciendo. Este Ya está tomé padre. nota. Ya tomaste nota. Bien hecho, amiga. Muy bien. Luego te Oye, digo cómo regresamos a se la ve. pregunta de Socorro Martínez. ¿Recuerdas que Ya nos comentó qué implica sí, realizar un pago complemento de PTU ante la autoridad laboral y fiscal? Y luego nos comenta por acá, Socorro, que se presentó una declaración complementaria de la declaración anual. perfecto. Mi estimada María de Jesús, si fue una declaración complementaria, no fue obviamente motivada por una revisión por autoridad, sin problema se puede pagar el complemento de PTU, sin problema, ¿de acuerdo? Yo no quise dar una opinión porque el año pasado me tocó en una empresa que había una PTU considerable, pero no había el recurso. Entonces se pagó en 3 partes. Y yo le digo, es que tú no le puedes llamar complemento, simplemente PTU, PTU, PTU. Y por eso está el acta final, donde se reconoce, y así firmaron los representantes de empresa y trabajadores, que la PTU sí iba a ser en 3 parcialidades, pero no eran complementos. Yo creo que, mi estimada amiga María de Jesús, esto que nace por una complementaria también motiva, obviamente, a que la comisión mixta modifique proyecto de PTU y modifique acta final. Sin problema puedes pagar el complemento de PTU y no vas a tener ninguna repercusión con el Seguro Social y con Infonavit porque no integra salario. Para impuestos sobre nóminas, el único estado al cual tengo práctica profesional hoy en día que dice que la PTU es base de este impuesto es Estado de México. Te puedo hablar que Veracruz, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Jalisco, pues no tenemos por qué pagar el impuesto local. Y la PTU, pues ya conocemos el efecto en el impuesto sobre la renta. La PTU hasta 15 veces el valor diario de la UMA, exento, lo que excede es grabado.
Nada más hay que cuidar todo este que acabo de comentar para lo que fue el complemento de la PTU. Muchas gracias, María de Jesús. Regreso contigo, Alicia. Sí, nos comenta Beatriz, ¿cómo se maneja el tope del salario de sindicalizado con mayor sueldo? ¿En dónde se aplica el tope? ¿Antes del Eh, cálculo o después del cálculo del PTU individual? Porque tengo un caso en donde un trabajador que tiene un mayor sueldo tuvo incapacidad y su PTU es menor a un trabajador que gana más, pero tiene la incapacidad. Me dice que está topado el PTU y de ahí hace el cálculo. ¿No debería de ser el cálculo después aplicar el tope? Mi estimada y bella dama, creo que cuando di la respuesta, así lo dije. La materia laboral siempre habla de un 20% más de los ingresos. Esa es la primera parte cuando traté, obviamente, de separar la respuesta, creo que fue Neptalí, en dos conceptos. La materia laboral y el pago de PTU para todo lo que viene a continuación. Si tu trabajador de mayor ingreso obviamente está incapacitado y lo haces por salarios, sin duda le va a dar un efecto contradictorio también a los trabajadores de confianza, porque sobre la PTU un 20% más. Pero si lo topas desde los salarios de vengados, desde ese momento, si el salario de vengado fueron 1,000, los demás que son de confianza, pues 1,200, que es el 20%. Y desde ahí lo empiezas a cuidar. Luego viene ya el ejemplo de las famosas umbrales de los 3 meses o del promedio, perdón, promedio de los 3 meses o el importe de los 90 días, donde técnicamente si lo cuidases desde la base, no va a tener un beneficio el trabajador de confianza mayor al que obviamente marca el precepto laboral. ¿Cómo sugiero yo que lo cuides? Desde el cálculo del salario de vengado, porque si tú dejas obviamente todo el salario cuando un trabajador está incapacitado, vas obviamente a darle un beneficio, creo que indebido, a los de que son no de confianza con una PTU mayor al final. Yo normalmente lo que recomiendo es siempre toparlo a los salarios para que obviamente cuidemos el principio laboral. ¿Sale? Muchísimas gracias. Regreso contigo, Alicia. Gracias. Nos comenta Carlos. Caso específico. Por intereses de la empresa, el año pasado se cambió a todo el personal de empresa. Esta es del mismo grupo. Mi duda, ¿debería de tomar el acumulado de sueldos de las dos empresas de los trabajadores, considerando que una de las empresas no generó PTU? No, Carlos. Aquí es cada chango a su mecate. Eh, Creo que estás partiendo de un valor llamado justicia, pero aquí no podemos hacer ese concepto porque tienes dos patrones que están obligados a cumplir con un mandato constitucional. Si tú gustas, al final, darle otro concepto, como ya lo dijimos, un préstamo, alguien dijo bono por PTU, pues adelante, por la esencia de tu planteamiento. Pero no puedes sumar peras con manzanas. No puedes acumular lo que haya percibido y lo que haya elaborado el trabajador en las dos empresas. Eso no está obviamente permitido. Considero que no es correcto. Muy bien. Ernesto Jiménez Sánchez nos comenta, el importe de la PTU que no se paga, ¿por qué se debe considerar como un ingreso contable no fiscal? Ernesto, Explícanos. no, con mucho gusto, Ernesto. Lo primero que hice mucho hincapié fue en las mejoras a las NIF que tienen repercusión contable y dije que la NIF de 3, 19 o 20 de diciembre del año pasado nos dijeron que hay que cuidarla por la reforma laboral. En teoría, nosotros, mi estimado Ernesto, al 31 de diciembre debemos dejar provisionado el concepto PTU para que no se den estas diferencias. ¿De acuerdo?
Si tú obviamente llegas ahorita a marzo, presentas tu declaración, calculas la PTU y no toda la PTU que calculaste es la que debas de pagar, técnica contable, y también lo dije, NIF B3 te sugiere que todo el cálculo de PTU es un gasto. Sí, pero está en un gasto registrado, porque no lo provisionaste el 31 de diciembre, pero no todo lo vas a pagar. Entonces, nada más darle el efecto contrario. Si no lo quieres llevar a otros ingresos contables no fiscales, la clásica que no le gusta a veces a la autoridad, el cargo en rojo a los gastos para matar obviamente el efecto. Pero mi buen amigo, creo que nuestra técnica contable nos debió haber dado la oportunidad que al 31 de diciembre tú tuvieras provisionado la PTU que tenías que pagar. Me queda claro, mi buen amigo Ernesto, que a muchos de nosotros, como responsables de la materia contable, nadie nos dijo que hubo una mejora a la NIF de 3. Me quedó claro. También nadie nos avisó lo que dice la NIF C9, la NIF C11, y ahorita tenemos que arreglar el asunto. Creo, mi buen amigo, que es obviamente nada más darle reversa al asiento contable que genera la PTU. La PTU genera un gasto, al grado que en materia fiscal, artículo 28, toda la PTU que tú calculas es no deducible. Pues obviamente cuando la cancele contra ingreso, pues se entiende que el ingreso no es acumulable. Mi estimado Ernesto, espero haberte aclarado la duda. ¿Sale? Alicia, creo que Híjole, llegamos. ya tan bueno que está esto y ya nos está llegando la hora de que nos tenemos que ir. A ver, Bueno, pero pero el espérame. 5 de mayo no nada más hay batalla en Puebla, va a haber batalla en Cofide porque es la fecha donde voy a estar de hablador y con Muy mucho bien. gusto voy a profundizar todo lo que hoy estamos platicando en el foro. Sí, fíjate que no, que quiero leer este comentario de aquí de nuestra audiencia. Mirna nos dice, ándale, préstamo, qué listo. Ya pagó Y el Fernanda curso. Solano nos hizo, wow, muchas gracias. Miren, para los que ya me conocen, saben que cuando estoy impartiendo el curso, normalmente les doy alternativas o sugerencias para no caer en problemas. Por obvias razones, Ernesto, yo voy a platicar la mejora del D3, obviamente en el ámbito contable. La estructura del curso viene aspecto constitucional, laboral, contable y todo el efecto tributario, pero pues en una hora es un poquito difícil, pero espero obviamente que el día de hoy, con lo poquito que pude comentar, les pueda apoyar en lo que es su práctica profesional. Es algo muy común hablar de PTU cuando obviamente a muchas empresas se dice que no tienen PTU. Y yo les digo, aunque no tengas PTU a repartir, tienes que hacer todo el protocolo en materia laboral. No te eximes de hacer tu integración, dejar instalada la comisión, hacer el proyecto y decir por qué no hay PTU y levantar el acta final. Con un solo objetivo, transmitirles a ustedes que hoy nos dieron el favor de vernos y escucharnos en el foro COFIDE, no se vayan a exponer a una de esas visitas extraordinarias nada más para verificación de cumplimiento, porque la multa es de 250 veces el valor diario de la UMA, porque aquí está la declaración, no hay PTU. Perfecto. Ahora demuéstreme que se hizo todo el procedimiento laboral para no tener problemas. ¿De Muy acuerdo? bien. Miguel Ángel, Adelante, espérame, Alicia. espérame, antes de que nos vayamos, espérame. ¿Por qué vale la pena tomar el curso que estamos comentando? A ver, ahí te va. ¿Ah? Adelante. Primero, porque nos vas a decir y nos vas a mostrar y nos vas a proporcionar formatos o escritos donde se instala la comisión mixta de la PTU. Correcto. Viene en el ¿Sí? material algunos proyectos de estos conceptos. Muy bien. Vamos a ver a profundidad la modificación al artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. No, incorrecto. La vamos a estudiar como el derecho de prescripción de PTU, ese no se modificó. El que sí voy a analizar con lujo de detalle, el artículo 127
para los umbrales de PTU y cómo los tenemos que cuidar con sindicalizados, no sindicalizados. Ese sí, al 100%. Muy bien. Vamos a revisar la modificación que hubo del outsourcing a la parte de las empresas que ahora son especializadas. Totalmente de acuerdo, que fue una de las últimas preguntas. No podemos juntarlos los dos, hay que hacerlo por separado y con su respectiva repercusión. Es también correcto. Muy bien. No dejen, obviamente, de contemplar que en empresas, aunque no haya PTU, hay que cumplir ciertas obligaciones en materia laboral, que fueron de las principales que platiqué, como es la integración e instalación de la comisión mixta, hacer el proyecto aunque no haya base de reparto y levantar el acta final. Evítense multas que son de 250 veces el valor de la UMA. Toda la implicación fiscal que conlleva el reparto de utilidades en renta, en seguro, Infonavit y locales, trataré de transmitirlo de manera fácil, clara y asequible para que entonces sí, cuando la paguemos, sepamos qué vamos a hacer. Sé que se van a dar a conocer algunos lineamientos contables como los que platiqué el día de hoy, principalmente la mejora a la NIF de 3, que técnicamente está motivada por la reforma laboral. Y sin duda, a cuidar a los trabajadores que estuvieron con dos patrones en el año 2021. Es muy común que los dos patrones puedan estar obligados a participar a sus trabajadores de las utilidades que hayan obviamente obtenido. Muy bien, pues muchas gracias. Aquí les compartimos la información del evento y pues que tengan muy buenas tardes como siempre, Miguel Ángel. Un placer tenerte por esta tu casa. Al Muchas contrario, gracias. gracias amiga, muy amable por la invitación. Espero obviamente que nos podamos ver en el evento, aunque tú y yo tenemos por ahí otro asuntito pendiente que espero que la próxima semana nos podamos obviamente saludar de manera personal. Muchísimas gracias a todos los que nos hicieron el favor de seguirnos, al gran equipo de producción que están al tanto de esta nueva plataforma. A mí la primera vez que me toca con este nuevo formato, estuvo padricísimo y muchas gracias a ti, Alicia, por darme otra vez la oportunidad de estar compartiendo en foros COFIDE para todos nuestros clientes, suscriptores y amigos que obviamente nos dan la oportunidad de compartir con ellos esta experiencia. Muchas gracias, muy buena tarde. Que pasen bonita tarde. Hasta pronto.